Es muy importante seguir las medidas indicadas por el gobierno. Si está en tus posibilidades, puedes planificar y organizar tus salidas de casa solo en casos específicos. Lavarte bien las manos, usar la mascarilla y respetar el metro de distancia. Recuerda, si nos cuidamos y cuidamos a nuestras familias hoy, podemos verlos mañana. Recuerda quedarte en casa y juntos y pronto saldremos adelante. Muchísimas gracias por su atención. Para dar inicio a la sesión solemne por el 59º aniversario del Colegio de Ingenieros del Perú, daremos un saludo y la bienvenida a nuestras autoridades e invitados que nos honran con su presencia y nos acompañan esta noche. Saludamos al ingeniero Carlos Herrera Descalzi, decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, a la ingeniera María del Carmen Ponce Mejía, vicedecana nacional, al ingeniero Segundo Reuche Castillo, director secretario nacional, al ingeniero Aníbal Meléndez Córdoba, director tesorero nacional, ingeniero Darwin Cosio Mesa, director prosecretario nacional, ingeniero Jaime Ruiz Béjar, también saludamos por su presencia, director protesorero nacional. Asimismo, queremos agradecer y saludar la presencia del ingeniero Carlos Shimomura Ura, paz decano del Colegio de Ingenieros del Perú, así como también a los decanos de los consejos departamentales del Colegio de Ingenieros del Perú presentes, de los departamentales de Amazonas, Huánuco, Tingo María, Lima, San Martín, Moyobamba, Tacna, Arequipa, Cajamarca, Callao, La Libertad, Pasco, Ucayali, así como también al vicedecano del departamental de Lambayeque y al presidente del capítulo de Ingeniería de Petróleo y Petroquímica del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Deseamos saludar también muy especialmente a las juntas directivas de los consejos departamentales del Colegio de Ingenieros del Perú que nos acompañan en esta importante ceremonia. Igualmente, un saludo especial a todos los ingenieros e ingenieras, miembros de la orden y participantes que nos siguen y están conectados a través de nuestras redes sociales en vivo, por la plataforma Zoom y por el Zoom Live a través del Facebook. Bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta ceremonia. El día de ayer, 8 de junio, se ha celebrado el día en que se rinde homenaje a todos los ingenieros e ingenieras en el Perú. Y hoy les enviamos desde aquí a todos ustedes, ingenieras e ingenieros, un respetuoso saludo. Y en el marco del 59º aniversario del Colegio de Ingenieros del Perú, el día de hoy se llevó a cabo una actividad muy importante y en este caso el acto protocolar de la sesión solemne. Para marcar el inicio de esta importante ceremonia vamos a entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional y para ello vamos a abrir los micrófonos al final del himno para pedir a todos nuestros directivos que nos acompañen con un viva y por favor a continuación los invitamos a entonar las estrofas del himno nacional del Perú. Que ser libres
siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Al voto solemne que la patria al Eterno elevó, que faltemos al voto solemne que la patria al Eterno elevó, que faltemos al voto solemne que la patria al Eterno elevó. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Hoy más que nunca vive el Perú. Damas y caballeros, a continuación les pedimos a todos ustedes que nos acompañen con un minuto de silencio en honor a los ingenieros, grandes profesionales y directivos de la institución, colaboradores y miembros de la orden que han partido recientemente. Siempre tendremos en el recuerdo a estos grandes profesionales. Muchas gracias. El Colegio de Ingenieros del Perú conmemora con esta ceremonia su creación, siendo el 8 de junio del año 1962 cuando se promulga la Ley 14.086, que crea el Colegio de Ingenieros del Perú. La norma fue rubricada por el presidente Manuel Prado y el ingeniero Jorge Grieve, expresidente de la Sociedad de Ingenieros del Perú en el año 1961. En el marco de esta fecha tan importante para la ingeniería peruana, el 8 de junio queda grabada en la historia de los ingenieros celebrándose el Día del Ingeniero. Este año, por los acontecimientos actuales, no ha sido impedimento para seguir brindando y compartiendo con los miembros de la orden, profesionales y público en general, los eventos que durante todos estos años se han realizado en el marco del aniversario del Colegio de Ingenieros. Es por ello que se inició desde el 5 de junio el torneo abierto de ajedrez del CIP. El día de hoy se realizó el webinar internacional El futuro de la minería y los hidrocarburos en el mundo y en el Perú, con la participación de destacados profesionales a nivel nacional e internacional.
El día de mañana, 10 de junio, se realizará la presentación del libro El pensamiento de los ingenieros sobre el Perú, con la participación del autor, el doctor José Ignacio López Soria. El día viernes 11 se realizará el webinar Camino al Hidrógeno Verde, a cargo del presidente de la Asociación de Hidrógeno de Perú, el ingeniero Daniel Cámac. El lanzamiento también del 28º Congreso Panamericano de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Industrial y Ramas Afines, Copimera Perú 2021, y el 24º Congreso Conimera. Y como cierre, el día sábado 12 de junio tendremos la última jornada del torneo abierto de ajedrez y como no podía faltar, finalizaremos la semana de aniversario con los eventos culturales. Es por ello que presentaremos la apertura de la Galería de Arte Virtual Al Encuentro con el Arte, se llamará. Contará con 24 obras de destacados artistas peruanos, en los que figuran las pinturas del maestro Juan Manuel Ugarte el Espuro, Víctor Delfín, Carlos Rivas, Aquiles Rally, Juan de la Cruz Machicado y muchos otros. La presentación de la obra Coyacocha, uno de los grandes acontecimientos del teatro peruano, que retrata los desafíos de la ingeniería peruana. Toda la información de nuestra programación y cómo podrán participar se encuentra en la página web de nuestras redes sociales. Invitamos, por supuesto, a todos ustedes a participar en cada una de las actividades y acompañarnos a lo largo de esta semana, organizada especialmente para compartir con todos ustedes. Habiendo brindado un breve resumen del significado de esta importante ceremonia, así como también habiendo presentado la programación general de los eventos por el 59º aniversario del Colegio de Ingenieros del Perú, continuamos con nuestro programa. Para ello, vamos a invitar a la ingeniera María del Carmen Ponce Mejía, vicedecana nacional, para que nos brinde las palabras de bienvenida. Muy buenas noches, ingeniera. Buenas noches, Paola. Buenas noches con todos los asistentes a esta sesión solemne. Estamos reunidos hoy para conmemorar un año más de creación del Colegio de Ingenieros. Son 59 años aportando a la ingeniería peruana, conjuntamente con los 28 consejos departamentales, ingenieros de calidad en las diferentes especialidades de la ingeniería. En este año, bicentenario del país, comienza un nuevo reto para ver el futuro de nuestra nación con una visión diferente de mejora continua para la sociedad. Cada uno de nosotros, dedicados a la ingeniería, no somos ajenos y estamos dispuestos a participar de manera activa en este cambio. Felicitaciones a cada uno de ustedes por el Día de la Ingeniería. Sigamos desarrollándola con profesionalismo y ética. A nombre del decano, ingeniero Carlos Herrera Descalzi, los miembros del Consejo Directivo y el mío propio, sean bienvenidos a esta ceremonia. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniera María del Carmen Ponce Mejía, por sus palabras. A continuación vamos a invitar al director secretario nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, el ingeniero Segundo Reuche Castillo, quien nos brindará la lectura del acta de fundación del Colegio de Ingenieros del Perú. Muy buenas noches, ingeniero Reuche. Señor Decano Nacional, estimados miembros de la Junta Directiva, estimados colegas, señor Decano, con su venia paso a leer el acta de constitución del Colegio de Ingenieros del Perú. Asamblea Provisional del 8 de marzo de 1963, siendo las 7 p.m. del día 8 de marzo de 1963, bajo la presidencia del ingeniero Manuel Rodríguez Escrivens, presidente de la Sociedad de Ingenieros del Perú, y con la asistencia de los siguientes señores delegados de especialidad. Asociación Peruana de Ingenieros Agrónomos, ingeniero Alfonso Novoa Saldaña, ingeniero Humberto López Cabero, ingeniero Manuel Alberto Cárdenas Cáceres, ingeniero Osvaldo Luna Victoria Luna. Asociación de Ingenieros Civiles del Perú, ingeniero Viayo Arbulú Galiani, ingeniero Ernesto San Martín Fraicín, ingeniero Juan Sarmiento Espejo, ingeniero José del Carmen Marín Arista, ingeniero Alfonso Fuentes Yaguno, ingeniero Edgar Quintanilla Quintanilla. Asociación Electrotécnica Peruana, ingeniero Juan Orellán Zúñiga, ingeniero Bernardo Galvez Brandón, ingeniero Humberto Zelaya Sotomayor. Asociación de Geólogos del Perú, ingeniero Salvador Mendívil Echevarría, ingeniero Hugo Jaén Latorre, ingeniero Juan La Cruz López.
ingeniero Guillermo Morales Serranos. Acción Peruana de Ingeniería Sanitaria, ingeniero Juan Alfaro Zamontes, ingeniero Roberto Blume Burbank, ingeniero Ricardo Corso Gordillo, ingeniero Alejandro Beunza Gómez, ingeniero Harry Dawson Vázquez. Federación Nacional de Ingenieros Químicos, ingeniero Mario Gonzalo Latini, ingeniero Octavio Mejía Loaiza, ingeniero Jaime Newell, ingeniero Dagoberto Sánchez Mantilla. Instituto Peruano de Ingenieros Químicos e Industriales, ingeniero Jorge Zúcar Ragme, ingeniero Jorge Liseta Conicia, ingeniero Santiago Alechi Sagástegui, ingeniero Osvaldo Vázquez Saavedra, ingeniero Alfredo Mastrocal Carlino. Instituto de Ingeniero de Minas del Perú, ingeniero César Ospiliosi Castro, ingeniero Enrique Boza Barrios, ingeniero Carlos Pareja Marmadillo, ingeniero Daniel Rodríguez Joyle, ingeniero Miguel Caro Ramírez. Instituto de Ingeniero de Petróleo del Perú, ingeniero Luis Villarán Rincón, ingeniero Arturo Tresierra Corrales, ingeniero César Freitas Ramón, ingeniero Oscar Arrieta Perret. Computaron el quórum de 41/54, se abrió la sesión invitando el presidente ingeniero Rodríguez a los presidentes de las asociaciones de especialidad a acompañarlo en la mesa. Añadió que siendo el objetivo de esta asamblea el elegir a la Junta Directiva Provisional del Colegio, invitó a los asistentes a pronunciarse sobre el procedimiento a seguir. Después de un amplio debate, se estableció que la elección sería cargo por cargo, siendo requisito que el candidato obtenga la mayoría de votos. En caso de no lograrse, la asamblea elegirá entre los candidatos que hayan obtenido mayor votación. Los capítulos propondrán los candidatos por cada cargo antes de cada elección. De acuerdo a los procedimientos, las especiales propusieron para decano a los siguientes candidatos. Ingeniero de Minas, por el ingeniero Aurelio Miranda Villanueva. Asociación de Ingenieros Agrónomos, por el ingeniero José del Carmen Marín Arista. Asociación de Ingenieros Civiles, se abstuvo. Asociación Electrotécnica Peruana, por el ingeniero Aurelio Miranda Villanueva. Asociación de Ingenieros Geólogos, por el ingeniero Aurelio Miranda Villanueva. Asociación de Ingeniería Sanitaria, por el ingeniero Aurelio Miranda Villanueva. Instituto de Ingenieros Químicos e Industriales, por el ingeniero Aurelio Miranda Villanueva. Instituto de Ingenieros de Petróleo, por el ingeniero Aurelio Miranda Villanueva. Federación Nacional de Ingenieros Químicos, por el ingeniero Aurelio Miranda Villanueva. Efectuada la votación, se obtuvo el siguiente resultado. Ingeniero José del Carmen Arista Marín, 7 votos. Para elección de los demás cargos directivos se siguió el procedimiento anterior y las instituciones de especialidad eligieron a ingeniero Biagio Arbulú Galiani, primer vicedecano. Ingeniero Jorge Zúcar Ragme, segundo vicedecano. Ingeniero Bernardo Galvez Brandón, secretario general. Ingeniero Harry Dawson Vázquez, prosecretario. Ingeniero Miguel Cárdenas Cázares, tesorero. Ingeniero Arturo Tresierra Corrales, protesorero. Ingeniero Jaime Newell Barzalo, vocal. Ingeniero Raúl Parrinielo Sánchez, vocal. Ingeniero Salvador Mendívil Echevarría, vocal. Enrique Garrido Klinge, vocal. Para la elección del Consejo Directivo, cada capítulo deberá nominar 2 delegados, quedando constituidos así para los ingenieros mecánicos electricistas, los ingenieros Juan Heroyana y Carlos Linares. Por los ingenieros de minas, los ingenieros Miguel Caro y Aquiles Venegas. Por los ingenieros industriales, los ingenieros Alfredo Mastrocalo y Osvaldo Vázquez. Por los ingenieros geólogos, los ingenieros Juan Lacruz y Hugo Jaén. Por los ingenieros sanitarios, los ingenieros Alejandro Beunza y Roberto Blume. Por los ingenieros de petróleo, los ingenieros César Echandía y Humberto López. Por los ingenieros químicos, los ingenieros Manuel Naranjo y Dagoberto Sánchez Mantilla. Por los ingenieros civiles, los ingenieros José del Carmen Marín y Ernesto San Martín. Acto seguido, el ingeniero Raúl Parrinero propuso un voto de aplauso a la Sociedad de Ingenieros del Perú en reconocimiento por su labor de organización del Colegio de Ingenieros llevado a feliz término. Fue aceptado y por aclamación unánime. A continuación, el ingeniero Manuel Rodríguez Escribes, presidente de la Sociedad Nacional de Ingenieros, agradeció el voto de aplauso en nombre del directorio de la sociedad actual y directivos pasados, quienes también lucharon y gestionaron la creación del Colegio de Ingenieros, visión que todos nosotros se había impuesto en un anhelo de dar al profesional de ingeniería un instrumento legal de organización en defensa de la profesión y de los intereses del ingeniero colegio.
decano. Señor decano Carlos Herrera Descalzi, esta es el acta de constitución del Colegio de Ingenieros Perú, la cual ha sido leída en este acto protocolar. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Segundo Reuche. Siguiendo con nuestra programación, invitamos al ingeniero Darwin Cosio Mesa, director prosecretario, para la presentación de los saludos institucionales. Ingeniero Darwin Cosio, tiene usted la palabra. Gracias, muy gentil. Señor, buenas noches con todos. Señor Decano Nacional, ingeniero Carlos Herrera Descalzi, señores del Consejo Directivo. El Colegio de Ingenieros, los ingenieros, estamos de fiesta. Cumplimos un aniversario más, a pesar de las circunstancias difíciles que atraviesa el país, sanitarias, económicas y políticas. El CIP es una institución con capacidad de contribuir en la formulación de políticas, instrumentos y estrategias que permiten el fortalecimiento y participación de nuestros profesionales de las diversas especialidades en la planeación y desarrollo sustentable del país y sus regiones, así como el uso eficiente de sus recursos y así contribuir con mejorar el índice de desarrollo de los peruanos. Los ingenieros debemos actuar con transparencia, honestidad y valores hoy más que nunca. En este 59 aniversario del Colegio de Ingenieros del Perú, hemos recibido diversos saludos de instituciones privadas y gubernamentales, entre los que podemos citar del Congreso de la República, a través de sus congresistas Manuel Arturo Merino de Lama y Matilde Fernández Flores. Del Instituto Geográfico Nacional, a través del general brigadier Fernando Portillo Romero, jefe de la institución. Del Colegio de Arquitectos del Perú, a través de su decano, el arquitecto Juan José Alcázar Flores. Del Colegio Médico Veterinario del Perú, a través del médico veterinario Eleazar Vargas Barbosa. Del Colegio de Oficiales de la Marina Mercante del Perú, el señor Luis Miguel Díaz Iglesias como decano. Del Colegio de Profesionales de Relacionistas Públicos del Perú, a través de su decana, la doctora Marita Solórzano Castro. De la rectora de la Universidad Nacional de Ingeniería, doctora Luz de Fátima Ezeaguirre. De la Universidad Nacional de San Marcos, a través de su rector, doctor Orester Canchay Boza. A todos ellos agradecemos por los saludos y deseos de bienestar del colegio. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Darwin Cosio. Antes de continuar con nuestro programa, queremos saludar la presencia de los decanos departamentales de Huancavelica, de Piura y de Junín. Muchísimas gracias por estar acompañándonos. Los invitamos a todas las autoridades, por favor, a encender sus cámaras, porque luego tendremos una foto protocolar. Entonces queremos que por favor nos acompañen, si pueden, a partir de estos momentos con las cámaras encendidas. Muchísimas gracias. Ingenieros e ingenieras. Señora Paola, no se olvide de la libertad. La libertad, muchísimas gracias también. Saludos, Gracias por estar presente. Muy el bien. ingeniero César Benítez saluda a todos los ingenieros peruanos. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo fraterno para nuestro decano nacional, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, y nuestro secretario Segundo Reuche. Un abrazo para todos ustedes desde Trujillo. Muchísimas gracias, ingenieros. Y justamente haciendo mención al ingeniero Carlos Herrera Descalzi, nuestro decano del Colegio de Ingenieros del Perú, tendremos a continuación el discurso del orden.
vamos a cederle la palabra al ingeniero Herrera Descalzi. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Paola. Muy buenas noches a todos, colegas, amigos, entre directivos de nacionales, departamentales, de capítulos. Saludos a todas aquellas personas que nos han felicitado por un aniversario y también a todos aquellos que nos escuchan. Pensaba por dónde se debería comenzar un discurso en una sesión tan importante como esta. Y lo primero que se me viene a la mente es que el hombre propone y Dios dispone. A lo que me refiero es que cuando asumimos la conducción del colegio en el año 2019, en esta oportunidad, teníamos unos planes y trazamos planes y trazamos una ruta para llegar a esas metas que nos habíamos propuesto. En el camino, bastante temprano, en marzo del año pasado, apareció la pandemia, ¿no? Entonces, la pandemia ha cambiado no solamente nuestros programas, también ha cambiado nuestros planes, y yo diría que ha cambiado nuestras vidas. Al iniciar esta reunión, de repente perdí la conexión con el internet, ¿no? ¿Es consecuencia de qué? Es consecuencia de que hoy día la demanda de internet es muchísimo más alta que antes de la pandemia. Entonces, se pierde con frecuencia la señal, y es una de las dificultades que tenemos que afrontar en este caso. Entonces, el cambio de la pandemia a redefinir prioridades, metas, y este año, que es un año especial porque es el año en que cumplimos 200 años de vida institucional como una república independiente. Y también al mismo tiempo cumplimos, exactamente fue el día de ayer, el 59º aniversario de la existencia del Colegio del Perú. Yo creo que hay varios factores grandes que han transformado nuestras vidas y que marcan el futuro de una manera distinta a como lo podríamos haber imaginado 5 años antes, ¿no? Si quisiera resumirlo, diría que uno de ellos es lo que se llama el antropoceno. Es decir, que la acción del hombre, que ha crecido enormemente en población y sobre todo en capacidad de hacer cambios en la naturaleza gracias a su dominio sobre las fuerzas de la naturaleza, ha producido tal cantidad de transformaciones en nuestro planeta que en lo que va del inicio de la era industrial, de la segunda mitad del siglo XIX hasta la fecha, ha producido tantos cambios como un periodo geológico. Entonces, la historia de la Tierra se mide pues en miles de millones de años, ¿no? Tenemos más de 13.500 miles de millones de años como universo, 4.500 como Tierra, y dentro de ellos nuestras vidas son casi el último segundo de una existencia referida a las 24 horas del día. Y sin embargo, en un periodo tan corto como 200 años, hemos producido tales cambios en el planeta que ha habido reacciones de la naturaleza. Y eso nos lleva al segundo gran fenómeno que hoy día marca nuestras vidas, ¿no? Que es el cambio climático, tomado cada vez más en serio y como una necesidad grande de producir el menor efecto posible para evitar las enormes consecuencias negativas, sobre todo, que podrían venir contra nosotros.
Y el tercer elemento es la pandemia, ¿no? La pandemia que finalmente se refleja en una lucha de la humanidad, del ser humano, de un ser que es inteligente, pero no sabio, contra un virus, contra un ente al que ni siquiera se le asigna la condición de ser vivo, ¿no? Como algo que se encuentra entre la vida y la muerte. Y pese a que la inteligencia y el desarrollo tecnológico que tiene el ser humano garantizan, creo yo, que al final se impondrá, la lucha va a haber sido bien dura y nos va a dejar muchas heridas y muchos golpes. Y esta lucha ha mostrado al mundo las debilidades de las distintas sociedades. Ejemplo de ellos es, alguna vez leyendo en los diarios franceses se preguntaban por qué no tenían la cantidad de medicinas que requerían. Y era simplemente porque los insumos químicos venían de la India y de China. O sea, se habían acostumbrado tanto al mundo globalizado con descentralización de las actividades productivas y de los elementos y estaba tan integrado y fluía con tanta rapidez que, bueno, no se habían dado cuenta que ya Francia no sabía hacerlo y que ahora dependía de otros países. Y claro, cuando hubo una sobredemanda, una demanda que superó, creo que en más de 10 veces lo que se podía esperar, no había suficiente para todos, ¿no? Eso que pasó en varias naciones y que por ello las obliga a reconsiderar su futuro y, como les digo, el mundo que ya vivimos, que ya hemos comenzado a vivir, todavía no hemos salido de la pandemia. El mundo post-pandemia va a ser diferente, distinto al mundo que dejamos antes de la pandemia. Y naturalmente, eso también nos tenía que tocar a nosotros, nos tenía que tocar como sociedad. Éramos una sociedad que vivía muy orgulloso o muy orgullosa de sus promedios sobre los indicadores de crecimiento y de desarrollo. Pero el Perú es tan variado, tan disperso, tan distinto que los promedios no alcanzan a describirnos. Es más, los promedios a veces nos mienten. Me gustó mucho un ejemplo al respecto, que alguien me decía que en una cuadra vivían él y su vecino. Su vecino tenía 2 carros y él no tenía ninguno. Para los promedios, cada uno de ellos tenía un carro. Entonces, para los promedios, como cada uno tenía un carro, los 2 estaban bien. Pero para las realidades, uno tenía el doble y el otro no tenía nada. Entonces, las dispersiones necesitan acompañarse, cuando son amplias, a los promedios para poder entender cuál es la realidad. Y el Perú es un país que tiene muchas dispersiones. Teníamos otra esperanza del país que enrumbaríamos, que habríamos terminado con el bicentenario y enrumbaríamos o contribuiríamos a enrumbar hacia su tercer centenario de vida. Y es un país muy distinto. Y hoy día, hoy mismo, si hacemos una radiografía del Perú y los resultados eleccionarios, independientemente y sin que tengan que ver las preferencias en este asunto, lo que marcan es un país dividido casi por la mitad exacta. Mitad de la población en un lado, mitad de la población en otro lado. Creo que es 50% más o menos 0.2%. ¿No? Eso somos como país. Pero si retrocedemos un poco para atrás y nos vamos 5 años atrás, era más o menos lo mismo. Y 10 años atrás también era lo mismo, 50, 50, 50 más un poquito, más 50 con otro poco. Entonces, si quisiéramos trazar un mapa imaginario del Perú,
y decir que ha sido pues una competencia entre amarillos y azules. Y digo amarillos y azules porque si en un lugar hay 50% de amarillos y 50% de azules, el mapa debería verse de color verde, no se vería ni de color amarillo, ni se vería de color azul, se vería en la combinación de los colores. Y si hacemos eso y lo aplicamos al Perú, otras son marcadamente amarillas o marcadamente azules. Eso quiere decir que somos un país disperso, enormemente disperso. En las elecciones del 2016, las diferencias entre las dos opciones de aquel entonces eran pequeñas diferencias. Eran diferencias no de colores, eran diferencias de matices, ¿no? Entonces, en esas diferencias de matices, pues poco importaba el resultado hacia un lado o hacia el otro. Pero hoy día las diferencias son realmente profundas. Curioso. Ambas quieren el bien del país y no dudamos de eso. Ambas persiguen el bien del país. Los caminos por los que los proponen son casi opuestos. Entonces es muy difícil vivir en un país así, vivir en un país fraccionado. Y este es el país con el cual llegamos a esa orilla que va a ser el 28 de julio, con el día del bicentenario, y al día siguiente partiremos hacia el tercer centenario con las mismas situaciones. Entonces, ¿por qué pasaron estas cosas en el Perú? Leía una cifra respecto a las encuestas y me acordaba cuando entre abril y mayo del año pasado, en abril fueron las conversaciones que compartimos con todos los consejos departamentales y quisimos mirar a futuro. Yo tenía el temor de que esto fuera varios años. En esos días iniciales habían algunos que hasta pensaban que se trataba de 15 días o de 30 días. Y recuerdo que hubieron propuestas de relevar el pago de las cuotas. Total, por 15 días era un gesto y listo. Por 15 días mientras durara la emergencia nacional. Entonces, no habríamos podido vivir ahora si es que hubiéramos hecho eso y no hubiéramos tenido que revertir aquellos que tomaron esa actitud. Traté de mirar más lejos, traté de mirar al futuro. Hicimos el ejercicio conjunto y llegamos, me acuerdo muy claramente en esos momentos, a aquello, y está escrito además, está escrito y está publicado, ¿no? Aquello de que la vida era lo importante y en la sociedad teníamos que pensar en la vida por encima del dinero, pero que conforme transcurrieran las semanas y los meses, el dinero se iba a convertir en la vida, porque también sin el dinero, sin la economía, no había vida. Entonces miré en algún momento por curiosidad el efecto de la pandemia. Recuerdo algunas cifras así un poco borrosas, pero se decía, por ejemplo, que un 8% de las personas no habían sido afectadas por la pandemia. Quiere decir que el 92% de la población sí lo fue. Y dentro de ese 100% del 100% donde el 92% fue afectado por la pandemia, el 36%, o sea, una tercera parte, sentía que el mayor golpe de la pandemia había sido la pérdida del empleo. Y llegamos a sumar Creo que hemos perdido la conexión con el ingeniero Herrera Descalzi, tal como él lo anunció en parte de su discurso. Muchas veces la cuestión tecnológica nos juega una mala pasada y más aún cuanto más la necesitamos. Vamos a intentar nuevamente enlazarnos con el ingeniero Herrera Descalzi para que pueda continuar con este discurso de orden.
Estamos intentando en estos momentos comunicarnos con el ingeniero. Mientras tanto, queremos renovar el saludo, porque creo que también hemos tenido algunos inconvenientes al iniciar la ceremonia, el saludo por la presencia de los directivos que nos están acompañando, los directivos del Colegio de Ingenieros del Perú. Asimismo, queremos saludar la presencia del ingeniero Carlos Shimomura Ura, paz-decano del Colegio de Ingenieros del Perú, y los decanos de los consejos departamentales que nos están acompañando. Decano del Consejo Departamental de Amazonas, Huánuco Tingo María, de Lima, también de Moyobamba, de Tacna, Arequipa, Junín, Piura, Cajamarca, Callao, La Libertad, Pasco, Huancavelica y Ucayali. A todos ellos queremos agradecerles por su presencia, al igual que al vicedecano del Departamental de Lambayeque y al presidente del capítulo de Ingeniería de Petróleo y Petroquímica del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Muchísimas gracias por su presencia en esta ceremonia solemne. Realmente es muy importante contar con la presencia de todos ustedes, de algún modo virtual, pero eso nos acerca. Es la posibilidad que tenemos en el marco de esta pandemia, que tal como decía el ingeniero Herrera Descalzi, en algún tiempo, en algún momento, casi al principio, se pensaba que podía ser por 15 días, pero bueno, luego se extendió y esperamos que esto se revierta pronto, y tal vez con la ayuda de todos y cada uno de nosotros, de tener los cuidados necesarios, vamos a poder derrotarla. Esa es la manera. Simplemente es la ayuda y el compromiso de todos y cada uno de nosotros, pero a nivel mundial, para intentar culminar con este mal que nos ha quitado a muchos el trabajo, tal como justamente decía minutos antes del corte de su transmisión el ingeniero Herrera Descalzi. Muchas personas han perdido la posibilidad de trabajar, la posibilidad de llevar dinero, de seguir esforzándose, así que bueno, ojalá que pronto todo esto pueda mejorar prontamente para todos nosotros. También queremos saludar justamente, o agradecer más bien, el saludo de la señora Carmen Velarde Huechling, jefa de Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC. Envía saludos por este día tan especial. También queremos agradecer el saludo de los congresistas María Cristina Retamoso Lezama, Napoleón Puño Lecamnaque. Agradecemos también, nos están llegando estos saludos especiales, así que muchísimas gracias a todos. Sabemos que muchas son las personalidades y representantes de diversas instituciones que se están acoplando a estos saludos a los ingenieros. Por supuesto, personas que forman parte del Perú y de que colaboran en toda la implementación, por supuesto, de las actividades. Mientras intentamos enlazar nuevamente la conexión con el ingeniero Herrera Descalzi, vamos a recordar las actividades que tendremos por delante, porque estamos casi al inicio de esta semana de celebraciones y conmemoraciones. El día de mañana, para que puedan ustedes agendar, 10 de junio, tendremos la presentación del libro El pensamiento de los ingenieros sobre el Perú. La participación tendremos de su autor, el doctor José Ignacio López Soria. El día viernes 11 tendremos el webinar Camino al Hidrógeno Verde, a cargo del presidente de la Asociación del Hidrógeno de Perú, el ingeniero Daniel Cámac. Allí pueden ver
en pantalla las distintas actividades y el lanzamiento del 28º Congreso Panamericano de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Industrial y Ramas Afines, Copimera, Perú 2021, asimismo conjuntamente con el 24º Congreso Conimera. Todo esto va a ser el día 11. Y como cierre, el sábado 12 de junio tendremos la última jornada del torneo abierto de ajedrez, y como no podía faltar, se va a finalizar la semana con eventos culturales. Vamos a tener la apertura de la Galería de Arte Virtual Al Encuentro con el Arte, está denominada. Va a contar con 24 obras de destacados artistas peruanos, en los que figuran las pinturas del maestro Juan Manuel Ugarte El Espuro, Víctor Delfín, Carlos Rivas, Aquiles Rally, Juan de la Cruz Machicado, entre muchos otros. Y también tendremos la presentación de la obra Coyacocha. Es uno de los grandes acontecimientos del teatro peruano. Esta obra que retrata los desafíos de la ingeniería peruana. Realmente sumamente trascendente para los momentos que estamos viviendo. Toda la información de la programación y también de cómo pueden hacer para participar en cada una de estas actividades programadas para acercarnos de algún modo, están en nuestra página web y también en las redes sociales. Esperamos contar con la presencia de todos y cada uno de ustedes, porque realmente se han programado y han sido pensadas minuciosamente para poder juntar de algún modo virtual a todos ustedes, a todos nuestros colegas ingenieros. También queremos recordarles que hoy hemos iniciado las actividades a las 2 de la tarde con el webinar internacional El futuro de la minería y los hidrocarburos en el mundo y en el Perú. Nos han acompañado personalidades y especialistas a nivel nacional e internacional, desde los Estados Unidos, desde Francia. Aquí también hemos tenido panelistas sumamente destacados, que cada uno de ellos nos ha brindado su punto de vista, y realmente, como en la mayoría de los eventos suele comunicarse, la necesidad de estos espacios de charla, de poder compartir la información de primera mano, de pensar juntos para mejorar el futuro, es sumamente enriquecedor. El día de hoy fue muy interesante, donde el público, todas las personas que nos han acompañado, han tenido la posibilidad de realizar preguntas. Así que estamos agradecidos por todo lo que nos ha pasado el día de hoy, y sabemos que tendremos muchas otras actividades en esta semana, que todos ustedes están invitados a acompañarnos. Ahora sí, nuevamente tenemos conexión con el ingeniero Herrera Descalzi. Ingeniero, hemos hecho un espacio para darle la bienvenida nuevamente. Ahora sí. Muchísimas gracias. Yo he tenido que hacer malabares. Estoy usando ahorita, tengo que usar un celular para que me dé el Wi-Fi para el otro, y usar el otro celular porque el Wi-Fi simplemente se ha colgado y no quiere regresar. Son gajes del oficio, y al iniciar les dije que esto había pasado y podía pasar, y hoy era frecuente, ¿no? Nos enseña de paso lo que representa confiabilidad, ¿no? Uno paga por la disponibilidad y exige una confiabilidad alta. Confiabilidad significa que tiene que estar cuando uno lo necesita, ¿no? Y el sentido de confiabilidad uno lo entiende en el avión, ¿no? Si el avión falla cuando uno está en el aire, uno no volaría si es que no tuviera confiabilidad, y eso está pasando hoy día con Internet. Pero volvamos a lo nuestro. Les decía que teníamos un enorme cambio en el panorama mundial, en el panorama nacional, que partimos de un reto enorme, ¿no? Somos hoy día una nación fragmentada, y no con pequeñas diferencias, sino con grandes diferencias, seguramente afectadas por los hechos que han ocurrido recientemente y que todos conocemos, pero no por ello menos graves.
Cuando me pregunto qué nos une como nación, qué cosa nos convierte en nación, creo que todos estamos orgullosos de nuestro pasado de Perú antiguo, estamos orgullosos de Machu Picchu, estamos orgullosos de nuestra cocina y todos coincidimos en que queremos que la selección peruana de fútbol gane siempre. Pero creo que no tenemos otros vínculos y esos vínculos no alcanzan para constituir una nación sólida, una nación que pueda mirar con confianza al futuro, que no tenga que estar en vaivenes de cada 5 años, donde cada 5 años se abre una incógnita de qué nos ocurrirá, de qué nos sucederá. Y hago la pregunta porque me pregunto cuánto tenemos nosotros que ver en este asunto como institución. Este no es un tema del gobierno, es un tema de todos los peruanos. Y como en la parábola de los talentos, quien tiene más talentos tiene mayores obligaciones. Y en el caso de los profesionales, como los ingenieros, como los médicos, como los abogados, como los economistas, como los arquitectos, todos aquellos que tenemos mayor conocimiento, tenemos mayores obligaciones con nuestra sociedad. No podemos considerarnos espectadores dentro de lo que está ocurriendo en el país, somos actores. Y no solamente se peca por acción, se peca también por omisión. Entonces, creo que una reflexión profunda que cabe hacernos es, pues, cuánto de lo que está ocurriendo hoy se debe a nosotros. ¿A nosotros qué cosa nos toca? Nos toca decir las cosas claras como son, con la mayor cortesía posible, pero con toda la firmeza del mundo. Eso nos toca y lo tenemos que decir ante la sociedad. Nosotros tenemos en nuestro esquema un esquema de defensa profesional. La defensa profesional que tenemos y el hecho de ser una entidad deontológica, y lo he dicho muchas veces, no nos convierte en un sindicato, no somos un sindicato. Cuando somos una sociedad deontológica, nosotros sobre todo protegemos al consumidor de una mala práctica de ingeniería, contra una mala práctica de ingeniería, que solamente nosotros que conocemos la ingeniería podemos detectar si estuvo bien o estuvo mal hecha. Esa es nuestra función. Y les decía porque la pandemia, al igual que muestra las fortalezas que se tiene en muchos casos, también muestra las debilidades. La pandemia me hizo entender mejor de cerca lo que debe haber pasado en la guerra con Chile. Creo que no tendríamos valor como nación si no hubiera sido por hombres como Grau, como Bolognesi, como Alfonso Ugarte y como todos aquellos hombres que dieron generosamente su vida y con unas muestras enormes de valor, de sacrificio, de amor a la patria, de conducta, de caballerosidad. Perdimos muchísimo en esa guerra, pero por lo menos nos quedó la satisfacción de que luchamos con honor y luchamos con valor. Cuando veo la pandemia, las huellas cercanas que dejan la pandemia son terribles. Y les voy a decir por qué, y les voy a decir también lo que hemos hecho, porque creo que es una cosa que merecemos compartir. Nos causó enorme indignación en los comienzos de la pandemia, cuando el Perú salió a comprar elementos de protección para médicos y policías, médicos y personal de salud, que estaba en la primera fila de lucha. Y les compraron cosas pues de tercera calidad, de tercer orden. Mi hija es médico, su promoción debe tener ya como unos 20, 25 años. A muchos de ellos los he conocido en casa, he podido conversar con ellos sobre sus experiencias cuando hacían su serum. Ellos se comunican con ella y ella conmigo, entonces me enteraba de las cosas que pasaban y de las cosas que les daban, ¿no? Era realmente una desgracia. Nos produjo tanta indignación que le enviamos una carta al propio presidente de la República. Y le enviamos una carta en la que además le acompañamos el proyecto de ley del que hablamos
en la primera sesión, cuando prestamos juramento como junta directiva, le pedíamos que se califique como traición a la patria las actitudes de altos funcionarios de la República que cuando lo hacen por voluntad propia, es decir, sin que estén obligados por un tercero a hacer ello, con conciencia de lo que están haciendo y por beneficio propio y contra la nación, que eso debiera ser castigado como traición a la patria. Creo que el Colegio de Ingenieros va a insistir en el tema. Con el nuevo gobierno que salga le vamos a pedir que esos actos sean calificados como traición a la patria, porque realmente son eso. Entonces nos movió esa indignación. En el mismo tema de salud, nosotros, antes de que se diera el primer caso de virus en el Perú, ya habíamos hecho una charla informativa sobre los riesgos que traería la pandemia y cómo defenderse, y habíamos pedido la compra de elementos de protección, de tapabocas o estas mascarillas que se usan para filtrar el aire, geles, alcoholes, etc. Y cuando comenzó la pandemia, nos reunimos. Es solamente cuestión de pensarlo, no es muy difícil. ¿Qué iba a significar la pandemia? ¿Por qué iban a colapsar los hospitales? Porque la demanda iba a superar a la oferta. En una sociedad, lo normal es que la oferta que existe sea lo suficiente para cubrir la demanda y para cubrir un pequeño crecimiento de la demanda. Esos órdenes son, pues, una oferta puede ser 10%, 15%, 20% por encima de la demanda. Muy difícil, muy raro 200%. Y la ola que nos vino es, pues, de 500%. Entonces, tenía que colapsar, como colapsó en todo el mundo. Y si colapsa, ¿qué teníamos que hacer? De emergencia, construir infraestructura necesaria para tratar de aumentar la oferta lo más rápido que pudiésemos. Entonces, convocamos a los ingenieros. La respuesta fue muy generosa. Muchísimos respondieron positivamente y se anotaron como trabajadores voluntarios para construir infraestructura, mejorar infraestructura en la lucha contra la COVID. Nos dirigimos al Ministerio de Salud. Fue el Ministerio de Salud primero el que nos convocó por un tema especial, le dimos respuesta rápidamente, le ofrecimos los servicios. Ayer lo remarcaba el ingeniero Oscar Rafael en el discurso, en la ceremonia en la cual se reconoció a los ingenieros vitalicios y aquellos que han cumplido 25 y 50 años de vida en la institución, que ofrecimos nuestros locales, todo, pero nunca hubo respuesta, fueron respuestas muy tibias. Ha pasado casi un año y este año volvimos a ser convocados por el tema del oxígeno y por el problema del oxígeno. Yo les dije hace un año, y se lo repito ahora, que si en el año 2020 le hubieran dado al Colegio de Ingenieros la tarea de que no faltase oxígeno, en 6 meses no hubiera faltado oxígeno para el Perú. Esto se los garantizo. Pero nunca nos quieren dar las tareas, porque lo mejor protegido y lo más protegido son las compras. Todo el mundo quiere comprar. Y por supuesto, los precios no son los mejores, las calidades no son los mejores. Pagamos calidad suprema y recibimos calidad ínfima, ¿no? Y a eso tiene un nombre que se llama corrupción. Y por eso es que pedimos que a las cabezas responsables de aquello les apliquen la receta de traición a la patria. Si no, no vamos a poder salir del tema. Realmente la indignación que tuvimos el año pasado fue terrible. Este año, un grupo de médicos nos volvió a convocar. Varios de ellos trabajan en el Ministerio de Salud y trabajan en hospitales del Estado. Nos indicaron que había sí una comunicación con el gobierno a través de un viceministerio en salud. Entonces nos pidieron ayuda. Hemos estado trabajando en el tema. Identificamos varios puntos. Uno de ellos, nos narraron la situación que tienen los hospitales y por la narrativa de ellos encontramos que habían cuellos de botella y que superados esos cuellos de botella se podría haber tenido un poco más de
disponibilidad de oxígeno. No en los tanques, sino donde están los pacientes. Porque una cosa es tenerlos en los tanques y otra cosa es que llegue donde el paciente. Les ofrecimos hacer una visita porque no teníamos planos ni nada para cerciorarnos, estar seguros de lo que, y proponer las recetas. Por supuesto que para nosotros era una visita riesgosa, porque por más precauciones que se teme, uno está entrando a hospitales donde lo que abunda es COVID, ¿no? Y estuvimos dispuestos a correr el riesgo. Pasados 7, 8 semanas, nunca tuvimos respuesta. Siempre nos decían que sí, para más adelante, nunca finalmente tuvimos respuesta. En ese tiempo, conversamos también la posibilidad de construir hospitales rápidos. ¿Por qué? Porque los hospitales tienen una demanda normal que no necesita pacientes COVID. Antes de que existieran el COVID ya estaban saturados, ya estaban hasta sobrecargados. Entonces, el COVID pues tiene ya 1 año y medio. ¿Y qué pasa con los pacientes normales? Los pacientes normales no van, se sienten restringidos, pueden morir indirectamente por COVID porque mueren de la enfermedad que tenían y no se pueden acercar ahí porque si no contraen un COVID y mueren, ¿no? Entonces, llegamos a obtener, lo cual nos fue sumamente difícil. Nos habían pedido inicialmente $20,000 para poder tener esa conversación, conversar con los médicos e ingenieros que construyeron el Hospital Rápido de Wuhan. Les planteamos los términos en que podría ser para el Perú. Tuvimos la suerte de contar con el diario El Comercio. Lo invitamos a que participe en la reunión para que sea público, para que sea abierto y para que se sepa lo que se conversaba. Llegamos a la conclusión que acá no se podía hacer como en 15 días como ellos lo hicieron, pero sí se podía hacer en 150 días. Trazamos los temas, todo. Y en el grupo habían personas que tenían el contacto directamente con los niveles altos del MINSA. Han pasado, esto fue, me acuerdo de la fecha, la conversación fue el 30 de abril. Y me acuerdo de la fecha porque ese día yo iba a tener la opción de ponerme la primera dosis de la vacuna. Y dejé la hora que hubiera podido ir a tener mi primera dosis de la vacuna para poder estar presente en el conversatorio, porque fue la hora que nos dieron. Era una hora que para nosotros era 30 de abril, para ellos era casi la medianoche para nosotros era la mañana del 30 de abril y para ellos era la medianoche y estaban iniciando el 1 de mayo, que para ellos era feriado y se desaparecían por una semana. Saqué las cuentas de cuánto costaba una cama que hubiera costado una de esas camas. Era un hospital 30, 40 hectáreas, 1,000 a 1,500, preferible 1,500 camas, con suficiente número de camas UCI, con alto flujo de oxígeno, etcétera, etcétera. Saqué la cuenta y la saqué, no como debiera haberla sacado con costos de Estado, es decir, como los créditos que hoy se dan con 0% de intereses, ¿no? Y con varios años de periodo de gracia. Le puse 10% de intereses y 10 años para recuperar el capital. Y me salió que por día cada cama, además ni siquiera con el 100% de ocupación, sino con el 70 o 80% de ocupación, cada cama costaría $40. Y después antes había sacado las cifras de cuánto nos costaría el kilo de oxígeno hecho con una planta común y corriente, no con una planta grande que debería tener costos mucho menores, ¿no? Me salía algo así como 5 soles el kilo de oxígeno. Entonces, y comparo las cuentas que les han pasado a los infelices que han tenido que ir a esos hospitales, que les han cobrado no uno, sino los 2 ojos de la cara, o los precios especulativos del oxígeno. Entonces, pues hay unas diferencias astronómicas, increíbles. La gente que ha actuado así han sido pues propiamente buitres, aves de rapiña contra su propia especie. Los buitres comen seres muertos de otras especies, no se comen a los seres vivos de su propia especie, como hemos hecho en estas ocasiones. O sea, les digo esto porque es
parte del marco que hemos vivido. Entonces, después de eso, corresponde mirar adentro, mirar al interior de nuestra organización, mirar al colegio. Les puedo dar cifras así, más o menos de memoria. Hemos atendido como a 5.000 personas por los temas de la COVID, ¿no? Y la cifra exacta era 4.264 a fines de mayo. Y por ellos, y el monto totalizado de la ayuda que hemos entregado ha sido como 8 millones de soles. 8 millones de soles para una institución como el Colegio de Ingenieros es una cifra grandísima y fortísima. Nosotros tenemos un fondo que es el fondo del ISS, es el Instituto de Seguro Social. Pagamos una cuota misérrima, 2 soles 50. Es decir, si tenemos que ir, no les digo en un taxi, sino en ómnibus y pagar la ida y la vuelta, nos va a costar más el pasaje que la cuota mensual que pagamos por el servicio de salud del Colegio de Ingenieros. Teníamos a comienzo de la gestión algo así como 36, 38 millones de soles. Entonces, para el Colegio de Ingenieros, tener 36 millones de soles, la matemática parece decir, que tenemos un montón de dinero y que tenemos muchísimos fondos. Claro, tenemos, digamos, 36 millones de soles, pero también tenemos 250,000 personas. No 250,000 personas, sino 250,000 asociados, de los cuales el COVID cubre no solamente al titular, cubre al titular, cubre a la esposa, cubre a los hijos. Entonces, si yo divido, es fácil, 36 entre 250,000 es lo mismo que dividir 36 millones entre 1 millón y entre 4. Y eso nos da 36, 72, 144 soles por persona. O sea, que la institución cuente con una cobertura de 144, pongamos 150 soles por persona, es nada, es poquísimo. Y creo que ese es un pecado. Y esto nos ha pasado porque ahí no hemos actuado como ingenieros, no nos hemos acostumbrado a hacer las cuentas. Nunca me pregunté cómo habríamos podido llegar a esas cifras y a una cuota de 250. Pero, y hago el mea culpa, pese a que yo no soy el que he hecho esas cosas. Sin embargo, repartimos panetones, cajas de cerveza y todo, pero no tenemos un buen fondo de salud, que es una de las cosas que deberíamos poder constituir como institución. Ese es un tema fundamental, pero es un tema que por sí solo no lo puede hacer el Consejo Nacional. Requiere una voluntad del Congreso y requiere estar dispuesto a subir las sumas a lo que deben ser para que las personas puedan tener una atención como debe ser. No es esa la función como Colegio de Ingenieros, pero es una función que no nos está prohibida. Nuestra función como Colegio de Ingenieros, la función que nos otorga la ley, la cumplimos. Pero la ley no nos limita a otras funciones, a las funciones en este caso de beneficio para la institución. Lo que hoy día pasa en el Perú, yo lo entiendo un poco mejor cuando miro las relaciones entre Lima y provincias. Yo prefiero hablar claramente las cosas como son y siento siempre una enorme división entre Lima y provincias. Y a nosotros que somos Consejo Nacional, que nosotros no somos Lima, ¿no? Nosotros no somos Lima, tenemos la sede en Lima, sí, pero representamos a todo el país. Muchas veces nos miran como Lima. Y cuando nos reunimos en los congresos, y les digo, esta es mi experiencia, he ido a los congresos como presidente de capítulo en los años 90, 2 veces he sido
vicedecano nacional, 3 veces he sido decano nacional. Entonces, tengo en mi haber un número grande de congresos y nunca he visto que se pueda discutir un tema técnico, un tema profundo, un tema de sociedad, porque siempre la atención está puesta en el presupuesto y en el cómo sacamos dinero de un lado, el Consejo Nacional, para repartirlo a otros, donde también hay una distribución bien injusta, porque aquellas sedes que están en las zonas de frontera o que tienen un número de agremiados pequeño, obviamente los ingresos que tienen son mucho menores. Si tengo menor cantidad de miembros en la zona, voy a tener menor cantidad de ingresos. Los eventos que pueda realizar me van a representar también menor cantidad de ingresos, pero los costos van a ser parecidos, porque voy a tener que pagar un local, voy a tener que pagar un personal mínimo, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de la distribución económica es un tema un poco tabú en la institución y que en algún momento debemos abordar. Y si les hablo de las debilidades, porque con la mano en el corazón tengo que decir y tengo que reconocer, y no puedo ser ciego, que como institución, así como tenemos fortalezas, tenemos debilidades. Otra de las debilidades que tenemos es que desde que hubo la modificación de la ley del Colegio de Ingenieros en el año 1986, las especialidades quedaron relegadas. Entonces, los contactos que puede tener la cabeza de la institución con las especialidades son a través de un intermediario, son a través del Consejo Departamental. Y se necesita fortalecer las especialidades. Se necesita que haya un contacto directo entre la cabeza de la institución y las especialidades. Es otro tema fundamental que tendríamos que ver. Y un cuarto tema es la debilidad del Consejo Nacional. Yo estoy acá, soy el único del Consejo Nacional que reside en Lima. Somos 6 miembros del Consejo Nacional. De los 6, las sedes del Consejo Nacional es Lima. 1 vive en Lima, 5 viven fuera de Lima. Y nosotros tenemos que cargar con todos los temas difíciles que llegan. Les relato el tema legal. En lo que va de nuestra gestión, hemos tenido 8 acciones de amparo contra nosotros y además 5 procesos contencioso administrativos. De esas acciones de amparo, 5 han sido para, mejor dicho, contra el resultado del proceso eleccionario que nos condujo a la dirección del Colegio de Ingenieros del Perú. Y además de eso, tenemos 3 denuncias penales. O sea, ¿cuál es la razón por la cual nos han venido las acciones de amparo? Bueno, nuestra falta, nuestro delito es haber ganado las elecciones. Y les recuerdo que en las elecciones nosotros no teníamos, ninguno de nuestros miembros era parte del equipo de gobierno. Fuimos 4 listas, de las 4 listas, 3 eran gobierno, ¿no? Uno era el decano de un consejo departamental importante, otros, en todas las listas habían decanos de los distintos consejos departamentales. En la nuestra no hubo nadie que fuese miembro del Consejo Nacional, nadie que fuese miembro de los consejos departamentales, ninguno de los 6 que postulamos. No teníamos absolutamente ningún control sobre el proceso eleccionario. Los miembros de la comisión encargada de las elecciones fueron propuestos por quienes en un momento actuaron como proponentes y después actuaron como candidatos, ¿no? Entonces, los miembros que tenían a su cargo la elección habían sido elegidos por personas que en esos momentos eran directivos y luego fueron postulantes para la siguiente reunión. Entonces, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál puede ser nuestra falta dentro del proceso eleccionario? Y se ha vuelto en el Colegio de Ingenieros una práctica que comienza uno
un periodo y comienza con una serie de acciones judiciales en contra. ¿Cuál es la razón de esto? Ya nos pasó históricamente. Nos ocurrió en el año 2010 en el Callao. En el Callao hubo algún problema que condujo a que se cuestionasen las elecciones del Callao. Ustedes han escuchado las historias de la forma en que se ha administrado justicia en el Callao y han sido populares durante la administración del presidente Vizcarra. Entonces, una persona consiguió la administración judicial del Consejo Departamental del Callao. Cuando nosotros volvimos en el periodo 2013-2015, iniciamos la recuperación del Callao porque tenía directivos ilegítimos, ¿no? Una persona no puede ser elegida por un juez y quedarse 3 años administrando la institución y no querer realizar elecciones. Nos ha costado casi 10 años sacarlos del sitio. Después de 8 años o 9 años, con esta administración, con el ingeniero César Rodríguez, el actual decano, se recuperó el local institucional del Callao y se recuperó además el control del sede Callao. ¿Qué hemos encontrado? ¿Qué ocurrió durante ese tiempo? Durante ese tiempo, cuando alguien quería colegiarse y venía del extranjero, iba al consejo, primero en el Consejo del Callao, ese Consejo del Callao ilegal trabajó al contado. Allí no había cheque, no había nada, todo era al contado, no habían recibos ni facturas. ¿No? O sea, todo era estricto contado. Luego, allí se daban pues, certificados de habilidad. Se pusieron de acuerdo en algún momento con un consejo departamental, daban certificados de habilidad, colegiaban a personas a través de un consejo departamental que sí era legal, donde su decano, en manifestación de él, no fue en esta gestión, sino en la anterior gestión, no sabía nada. Y eran los administrativos los que manejaban el tema. Y además en ese consejo ilegal del Callao se incorporaba al colegio como ingenieros transitorios, ingenieros eventuales, a ingenieros extranjeros que venían, pagaban al contado y allí nomás recibían su carnet y con eso podían trabajar. Eso pasó en el colegio. Eso ocurrió antes. Entonces, hoy, por las experiencias de lo que han ocurrido, tenemos que cuidar, tenemos que cautelar que el colegio no tenga la debilidad de que terminada una administración, se vencen los poderes, hay alguna de estas acciones a las que hemos vivido en tanto tiempo, de repente algún juez paraliza la administración y resulta que el colegio va a tener un administrador judicial. Aparte de eso, ya dentro de lo anecdótico, muchos jueces o fiscales escriben unas cartas cordiales, estimado, de mi mayor consideración, etcétera, etcétera, pero nos dan plazos perentorios para que les demos información, para que les enviemos algún perito sobre un tema, para que respondamos tales cosas bajo apercibimiento de desacato, es decir, bajo la amenaza de meternos a la cárcel si no les cumplimos con sus plazos perentorios. Yendo a los temas más positivos, las cosas que pasan nunca, es importante que se sepan y hay que conocerlas. Pero también les podríamos decir, después de casi 10 años de gestión, en el mes pasado nos fue cedido el local del antiguo hogar del ingeniero que existía en la calle Piura. Es un local de aproximadamente 300 metros cuadrados que nos hemos comprometido. Es ahora activo patrimonio del Colegio de Ingenieros, que nos hemos comprometido a remodelar, a construir ahí un edificio que
pueda tener instalaciones que sirvan para, entre otros, prestaciones de salud para los ingenieros y para los ingenieros de la tercera edad. Si toco así una serie de temas, rápidamente por la hora, logramos obtener la licencia para la construcción de nuestro nuevo local. No hemos iniciado la construcción por el tema de la pandemia, pero tuvimos que hacer una reingeniería del mismo. El modelo que se había diseñado nos llevaba a un conflicto permanente con la municipalidad que no nos iba a permitir nunca tener una licencia. Hemos arreglado eso, hemos obtenido la licencia, tenemos todos los documentos listos para iniciar la construcción. Eso tiene que pasar primero por el Congreso de Consejos Departamentales y lograr la aceptación de ellos para la construcción del local, que es el local que pensábamos haber concluido en el Bicentenario. Y era uno de los temas a los que me refería cuando dije al inicio de esta charla que el hombre propone y Dios dispone. Les he hablado del Hospital Rápido de Wuhan. Nosotros también participamos en un momento en la importación de vacunas. Cuando se avisoraba que en algún momento antes de fines del año pasado podrían estar disponibles las vacunas, iniciamos contactos y llegamos a tener una empresa que estuvo dispuesta a vendernos una cantidad de vacunas. El problema en este caso es que la cuota mínima que nos pedía era 500,000 de vacunas. Y las cifras de las que me hablaron, pues nos habían podido dar algo así como 2 millones de vacunas por mes. Eran demasiado para lo que nosotros como colegio podíamos tener. Entonces avanzamos hasta cierto punto. Después vino el impedimento de parte del gobierno de que no quería importación de vacunas. Llegamos a conversar con otros gremios, no de profesionales, sino con empresas, donde ellas también tenían interés en tener una cuota de vacunas y como la nuestra, o sea, como la necesidad propia era relativamente pequeña, en los otros casos se podría haber cubierto, estaban dispuestos a asociarse con nosotros para la compra de vacunas. La compra de vacunas nos hubiera ayudado muchísimo para cifras, ¿ya? Cuesta más una prueba molecular que las 2 dosis de una vacuna. Entonces, en lugar de haber estado gastando tanto en pruebas moleculares que uno los necesita por distintas circunstancias, pues el tener la vacuna era una garantía muchísimo mayor y no era más cara que hacerse pruebas moleculares. ¿Por qué no se pudieron? O sea, nosotros hicimos el esfuerzo, hicimos los contactos, hemos trabajado hasta donde hemos podido en el tema, hasta donde fue razonable empujar el tema, pero hay un momento en que uno se estrella contra la pared y eso habría que preguntarle al Perú por qué las cosas tienen que ser así. Seguimos siendo miembros, hemos mantenido nuestros vínculos y nuestras obligaciones con los organismos internacionales. Somos miembros de la UEFEO, de la Federación Mundial de Ingenieros, presidimos uno de los comités, tenemos actividades permanentes sobre ellos y con ellos tenemos una tarea que es sumamente importante para el Perú. Es el tema de reducción de riesgo de desastres. Nosotros mirábamos como un posible desastre que nos preocupaba muchísimo, era un gran terremoto y un tsunami, ¿no? Donde 2 zonas del Perú son proclives a ellos. La zona donde vivimos, el Mar de Lima, frente a Lima, y la segunda es la zona sur del Perú y el norte de Chile, ¿no? Pero proclives a un sismo de a verdad, como no hemos tenido en 400 años. No los del siglo pasado, que fueron poca cosa en comparación a lo que se podría venir. Entonces, creo que allí lo que cuesta, ahí obras son amores.
no estar llenos de diagnósticos y de estudios que nos dicen todo lo mal que nos va a ir, sino de acciones que lo que hagan es eviten que eso suceda o minimicen o disminuyan lo que pueda ocurrir. Sentimos que esa es una falencia de los gobiernos y era uno de los temas que queríamos conversar. A propósito de esto último, de conversar, invitamos a los 2 candidatos de la segunda rueda a la presidencia de la República para tener un conversatorio con nosotros. Las cartas y las preguntas, los temas están publicados en la página web del colegio, los pueden ver ahí. Hay temas bastante interesantes y queríamos conversar con ellos. No nos interesaba subir a 2 candidatos al ring, no era ese nuestro propósito. Era sentarnos en una sala y conversar separadamente, primero con unos, después con otros, y saber qué pensábamos y también que supieran qué pensamos y hacerles algunas propuestas porque alguno de los 2 llegara a ser gobierno y que les sirva para bien del Perú. Desgraciadamente no se pudo, como tantas cosas, no se pudo materializar, pero solamente para muestra les voy a mencionar un tema. Los temas los que conversábamos eran sobre agricultura, ganadería y forestales, pesca y alimentación, electricidad y combustible, hidrocarburos, minería y metalurgia, vivienda, agua potable y saneamiento, transporte y comunicaciones y construcción e infraestructura, gestión de riesgo de desastres y tema ambiental y cambio climático. Uno de los temas que queríamos conversar, en el que no compartimos posiciones seguramente, entre nosotros sí, con los candidatos, con uno de ellos por lo menos no, es el tema de los contratos gobierno a gobierno. Los contratos gobierno a gobierno nos parecen un insulto a la ingeniería nacional. Esos contratos se hicieron en la época del gobierno militar de fines de los 60 y de los años 70 y principios de los 80, por una razón, porque el Perú no tenía dinero. Entonces, si el Perú quería una obra, tenía que buscar quién le prestase el dinero. El que le prestaba el dinero en condiciones financieramente muy buenas, es decir, créditos blandos, pero la condición es que la obra fuera construida por gente de su país. Entonces el Perú tenía que licitar en su país. Digamos, era entendible, era comprensible, era racional. Pero hoy día, cuando el Perú tiene el dinero, que el Perú vaya para que otro gobierno haga la licitación y se lleve con esos 6, 7, 8%, ese gobierno finalmente, ¿a quién le va a entregar el proyecto? A una empresa de su país. Esa empresa de su país es la que reparte. En la presentación encontrarán ustedes la regla de oro sobre el tema. La regla de oro es que el que tiene el oro pone las reglas. El que tiene el oro es el Perú debería poner las reglas. Y lo que nosotros estamos haciendo con esos contratos gobierno a gobierno, le estamos entregando el oro a otro para que él nos ponga las reglas. El resultado de esas reglas es que la obra sí siempre se va a hacer en buena parte con ingenieros peruanos, porque no hay otra forma de hacerla, con ingenieros y suministros peruanos. Pero lo más interesante se va afuera. La experiencia de gestión, la experiencia de construcción, los temas fundamentales de diseño que constituyen la riqueza de la ingeniería, se van afuera, se quedan con otras personas. Entonces son otras empresas las que dirán que ellos tienen experiencia en el Perú y no las tienen empresas que están en el Perú. Entonces se pierde todo eso, ¿no? El cuestionamiento para nosotros es que el tema Lava Jato y las tropelías que se hizo ahí, los robos, para decirlo, la corrupción que hubo, fue un asunto de los empresarios. Los empresarios deberían estar presos, pero están libres. Y sin embargo, le están achacando a las firmas de ingeniería. Yo les aseguro que en ninguna de las firmas de la ingeniería, el conserje o la secretaria, ni siquiera el ingeniero jefe de una sección estaba al tanto de lo que pasaba allí. Esos son secretos súper guardados entre directivos. Ellos debieron ir a la cárcel, ellos son los que debieran afrontar el tema. Y no se puede hacer por lo que hayan hecho en condición de directivos, dejar a las empresas sin trabajo dentro de su propio país. Si uno no tiene trabajo dentro de su propio país, es bien difícil trabajar afuera.
La regla para trabajar afuera es yo cubro los costos fijos con el trabajo que tengo en mi país y voy en función a mi eficiencia, a mi conocimiento, a mi experiencia, a las credenciales que tengo por haber hecho esto en mi país para trabajarlo afuera, ¿no? Entonces estamos perdiendo todo eso. Es patético escuchar en la misma tienda un discurso sobre tecnología. La tecnología, hay que traer tecnología, loas para la tecnología, tenemos al Instituto de la Tecnología. Pero el vector de la tecnología es la ingeniería. La tecnología puesta en una vitrina para mirarla sirve de poco. Sirve, es un placer para el espíritu. La ciencia, uno la podrá entender, pero la ciencia es una verdad universal, es algo sobre lo cual uno puede tener enorme satisfacción de poderla entender, de poderla contemplar, pero el valor lo da la ingeniería. La ingeniería es la que usa la ciencia y otras cosas. Además de la ciencia, tiene que tener reglas, tiene que conocer profundamente una sociedad para poderle aplicar reglas para poder hacer algo. Entonces, el destino del Perú, y esto se los digo con toda convicción y con toda claridad, está en la capacidad de su ingeniería. Y el Perú, capacidad a su ingeniería, no va a salir del subdesarrollo nunca. Siempre seremos compradores de lo último en el exterior. Ellos tendrán la oportunidad, ellos recibirán los beneficios, ellos tendrán el aprendizaje. Nosotros nos quedaremos ahí mirando solamente para segunda. Las grandes civilizaciones que han existido, notamos la grandeza de esas civilizaciones a través de sus obras. ¿Qué cosa nos admira de Machu Picchu? ¿La belleza del paisaje? Sí, la belleza del paisaje. Tiene hasta algo de espiritual ese paisaje. Pero de Machu Picchu lo que nos admira es su ingeniería. ¿Y qué nos admira de las pirámides de Egipto? Su ingeniería. Y de tantas obras que se han construido, si vemos las fotos de cómo se construyó el Empire State, o si subimos a las grandes construcciones que hay hoy en día en las ciudades asiáticas, o de los sistemas de transporte que tienen, bueno, son su ingeniería. Y esos países son poderosos porque tienen una ingeniería fuerte. Si el Perú quiere ser un país poderoso y fuerte, va a necesitar una ingeniería. Y hace un instante, al decano de Arequipa, ayer tuve la suerte de poderlos acompañar en una reunión que tuvieron, reunión de aniversario, y en una conversación post ceremonia. Y me preguntó cómo miraba al Colegio de Ingenieros. La pregunta fue, ¿cómo vería el Colegio de Ingenieros después de que yo ya no esté? Entonces, en otras palabras, los esfuerzos en la institución, y en esto lo comparto con los directivos que me acompañan, es que el Colegio de Ingenieros sea una institución sólida y fuerte, que sea una institución con valores y que sea una institución de excelencia. Nosotros, otro de los temas que tenemos pendientes es que las personas antes de colegiarse quisiéramos que dieran un examen de conocimientos del estatuto, de las reglas de la institución y de ética. Entonces, necesitamos la cara ética, la buena conducta, que es lo que le da honorabilidad y solidez a una institución, credibilidad, que es fundamental en estos tiempos, excelencia profesional. Todos aquellos que pueden escuchar los cursos hoy mismo, no siendo un curso, siendo un par de conferencias, hoy día de 2 a 4 de la tarde, a ellos se refirió Paola hace un momento, hubo una charla sobre minería, sobre el valor estratégico de la minería y una charla sobre el futuro del petróleo, el futuro cercano del petróleo, en una época que es una etapa de transición de la cual deberíamos ser muy conscientes y darnos cuenta que valen enormemente la pena. ¿Cómo contribuimos nosotros como institución? A través de conferencias de esa calidad. Hoy la situación nos permite tener conferencistas de primera calidad a nivel mundial.
Queda el encargo para nosotros y tenemos que tener la aceptación del autor de escribir y publicar lo que se dijo hoy día sobre minería. Eso lo deberíamos saber todos los peruanos sobre el valor que tenía la minería. Yo le hice una pregunta al final. La pregunta era, ¿cuál es nuestro poder de negociación para conseguir que en la minería vayamos más allá de concentrados, vayamos primero a refinados y después a productos finales? Y la respuesta fue que sí se podía, claro, le toca al gobierno. Y es un tema de política, es un tema de confianza, pero nos marca el futuro de cómo se llega a ser un país rico. No solamente un país que es rico en recursos naturales, sino un país realmente rico, y esa es una ruta para ser un país rico. ¿Cuál es entonces la contribución de nosotros como Colegio de Ingenieros? Tener una institución sólida. La solidez se muestra a lo largo de una vida democrática impecable, a lo largo de su historia, como la tiene el Colegio de Ingenieros, asentada en una conducta ética y en excelencia profesional. Les hablé hace un momento de que teníamos 3 denuncias penales. Una de las denuncias penales se debe, los nombres quedan al margen, es en un consejo departamental. La junta directiva notó que el decano estaba haciendo unos gastos excesivos sin consultarles. Cuando en el colegio de ingenieros las cosas siempre se hacen entre 2 personas. Yo nunca firmo solo. Firmo o con Segundo, los comunicados, o con Aníbal, los pagos. Y si no está Segundo, con Darwin, y si no está Aníbal, con Jaime, ¿no? Y si no estoy yo, Mari Carmen, pero siempre somos 2. Hay 2 personas que están mirando los cheques, están mirando los documentos, etcétera. No es uno. No hay un dictador ni hay un dueño de la institución. Bueno, aquí había una persona que había decidido aplanar un terreno y había pagado pues unas tasas excesivas. Los estatutos y el reglamento permitían hacer un proceso que podía terminar defenestrándolo, si es que las cosas se mostraban. Eso es lo que hemos hecho. ¿Cuál fue el resultado? Denuncias penales. Hoy tenemos que hacerle frente a denuncias penales, pero no nos arrepentimos de ellos porque creemos que la ley no solamente está para cumplirla, sino también para hacerla cumplir, y que la ética no puede ser una prédica, tiene que pasar a las acciones. Cuando nosotros recién ingresamos, encontramos, y aquí sí puedo decir la región, al decano de Junín, que se había ido, y en el último mes de su mandato compró un terreno súper valorado, para lo cual le puso todo el dinero que tenía en caja y dejó una serie de pagos firmados que tenía que pagar a partir de enero su sucesor, ¿no? No sé en qué habrá pasado, en qué habrá quedado eso, hasta dónde habrán ido los avances en el tema. Lo que sé es que nosotros lo ayudamos a renegociar la deuda. Aníbal, que es un experto en eso, se encargó de bajar la deuda, bajar el precio del terreno y evitar pues la pérdida que tenía el Consejo Departamental de Junín. Pero esas cosas no se pueden hacer, y si se hacen, pues no deben quedar impunes, ¿no? Y también les cuento, hay el caso de un señor, muchas de las denuncias que vienen de un señor que aspira a ser decano del Colegio de Ingenieros del Perú y que recibió una sanción del Tribunal de Ética, porque lo que le encontró es que en alguna gestión anterior nuevamente hizo uso de dineros por cantidades bastante altas sin conocimiento ni de la Junta Directiva ni de la Asamblea, y en una de esas, en uno de esos temas, con cuestionamientos sobre el costo real de lo que haya sido lo que ejecutó, pues lo había contratado con un familiar muy cercano a él. Entonces, el tribunal lo sancionó, y como en todos estos casos se apela, y es paradójico, pues
tuvo una petición al juez de que por sus derechos políticos para poder ser candidato no lo podían cuestionar por eso, y pidió una acción de amparo. Y para bien y felizmente el juez le denegó la cuestión de amparo, porque le dijo que si había una falta de esta naturaleza, de que había destinado tanto dinero sin conocimiento de quienes deberían conocerlo, estando eso estatuido, y se había contratado a un familiar cercano por tal cifra, era justo, ¿no? Y le denegó el amparo. Entonces, les he contado algo de la vida de la institución. Creo que compartir con ustedes esas pinceladas nos enseña bastante sobre lo que somos como una institución y a qué aspiramos como institución. Resumiendo, somos un grupo privilegiado porque tenemos educación superior. Somos una institución sólida que tiene peso a nivel internacional. El peso relativo del Perú en las instituciones de ingeniería es mucho mayor que el peso del Perú en el conjunto de naciones, diría yo. Es decir, nosotros estamos en eso bastante como institución a nivel internacional, estamos bastante por encima del estándar del Perú como nación a nivel internacional, lo cual dice bastante bien del Colegio de Ingenieros y hemos tenido logros importantes. Todo eso nos trae mayores obligaciones. Somos corresponsables de lo que pasa en el Perú. Todas las instituciones somos, y todas las personas y ciudadanos que tienen alto nivel de educación, somos corresponsables de lo que pasa en el Perú. Se peca no solamente por acción, sino por omisión. Entonces, cuando uno ve que las cosas no andan bien, tiene que decirlo, no puede dejar de decirlo. Y esa es nuestra contribución al país. Ser una institución noble, sólida, con una solidez basada en su conducta, en su ética y sobre todo en su excelencia profesional. Ese será nuestro aporte a la nación en su tercer centenario. Ruego porque eso sea. Y como colegio seguiremos cumpliendo como buenos ciudadanos con nuestro deber. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero Herrera Descalzi, por su discurso, y agradecemos también que haya podido nuevamente enlazar con nosotros. Queremos saludar muy especialmente, luego de todos los saludos que hemos tenido, la presencia del director protesorero del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, así como también a la presidenta del capítulo de Ingeniería de Alimentos del CEDE Lima, y el presidente de la Federación de Instituciones de Ingeniería de Asia-Pacífico, sumado a todos los saludos que hemos realizado anteriormente con un gran agradecimiento. A continuación, y casi para finalizar esta sesión solemne, los invito a entonar el himno del Colegio de Ingenieros del Perú, para lo cual invito también a todos los directivos a encender sus cámaras, por favor, para acompañarnos en este momento importante para todos los ingenieros, y también pedirles a los directivos que nos acompañen con un viva al finalizar el himno del Colegio de Ingenieros del Perú. Lo escuchamos. Somos el Colegio de Ingenieros, somos constructores del Perú, trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú, trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Los desiertos siempre cultivamos, convertimos agua en viva luz. Sin cesar los Andes traspasamos, dando real sustento a multitud. Vida de los pueblos mejoramos, y el futuro de la juventud. Somos el Colegio
Colegio de Ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Nueva ciencia y técnica aplicamos, con prudencia y mucha rectitud. Con cuidado al mar lo cosechamos, conservamos puro el aire azul y peruana selva disfrutamos, sin dañar su vida en plenitud. Somos el Colegio de Ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Los ingenieros están al servicio de la sociedad. Por consiguiente, tienen la obligación de contribuir al bienestar humano, dando importancia primordial a la seguridad y a la adecuada utilización de los recursos en el desempeño de sus tareas profesionales. Somos el Colegio de Ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. ¡Viva el Colegio de Ingenieros del Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias a todos ustedes. Damas y caballeros, queridos directivos, les pedimos a todos ustedes, directivos de la Junta Nacional, decanos, de consejos departamentales, vicedecanos, algunas personalidades y representantes de consejos directivos, los invitamos a encender sus cámaras porque a continuación realizaremos la toma fotográfica oficial. Los invitamos a todos, por favor, a mirar a la cámara para poder inmortalizar este momento. Quisiéramos imaginar que estamos en una sala de conferencias, pero no nos permite la coyuntura, pero sí tenemos la posibilidad de que ustedes en cada uno de los lugares donde se encuentran, poder estar unidos en esta ceremonia solemne y recordar este momento tan importante. Damas y caballeros, de este modo hemos llegado al final de este encuentro. Agradecemos a todos los directivos del Consejo Nacional, a los PAS decanos nacionales, a los decanos y juntas directivas de los consejos departamentales que nos han seguido en esta transmisión en vivo de tan importante esta ceremonia para el Colegio de Ingenieros del Perú, por supuesto también con el discurso de la orden que nos brindó el ingeniero Herrera Descalzi, pasando revista por todos los temas fundamentales para todos los ingenieros, no solo de Lima, sino a nivel nacional, y todos los desafíos por delante, por supuesto, también. Queremos agradecer también a las ingenieras e ingenieros que nos siguen a través de nuestra transmisión en vivo, por nuestra plataforma Zoom, y el Zoom Live a través del Facebook. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Y los invitamos a los eventos programados, tal como lo hemos anunciado en diferentes momentos de esta ceremonia. Toda la información y la programación la pueden encontrar en nuestra página de web www.cip.org.pe, también en nuestras redes sociales oficiales como son Facebook, Instagram y LinkedIn. Muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes
Que tengan una bonita noche y mañana nos reencontramos con todas las actividades programadas. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chao, Aníbal. Hola, Juan. Qué gusto. Colegas. ¿Cómo estás?